Y en ese entonces entendimos el peligro real que tenía 80s en este mundo. Recordemos que la actuación de Raiden Taa fue un spoiler claro de lo que vimos ahora en el enví de guerrilla, y que la actuación de Answer venía después de Raiden Taa. ¿Qué tal, mis Paltinis? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a responder la pregunta que se repitió muchísimas veces de quién es el White Man que aparece en los envís de 80s. En concreto en el enví de Answer y en el enví de Fireworks, pero también tiene muchas otras apariciones como en el Kingdom y demás que vamos a explicar por completo quién es o quiénes son estas personas y qué importancia tienen en la historia de 80s. Antes de empezar, recuerden seguirme en las redes sociales, que subo mucho contenido sobre K-pop y 80s en concreto, y recuerden que tienen una larga lista de reproducción en la que tengo muchos vídeos de teorías hechos durante años, y que por ejemplo tenéis el vídeo de teorías del enví de guerrilla que os recomiendo echar un vistazo. Sin más, comencemos con este vídeo. Bien, para empezar, sé que muchas personas estarán diciendo ¿por qué dices White Man si ya no se le conoce como tal? Y esto es cierto, pero vamos a ir desde el comienzo, desde la primera aparición que tuvimos del White Man y todas las siguientes apariciones. No se preocupen porque al final llegaremos a una conclusión y puede que de todas maneras durante la era esta nueva de The World acabemos viendo de nuevo al White Man o estos androides. Bien, pero vamos rápidamente a la primera aparición, porque esta primera aparición fue muy épica. De hecho, yo creo que sigue siendo la mejor, ya que al final del enví de Answer, el epílogo de la era Treasure, tuvimos la primera aparición de este señor. Tuvimos la primera aparición de este personaje. En ese entonces la historia de 80s era una gran bola de teorías y suposiciones por parte del fandom, ya que no teníamos textos que explicaran exactamente qué ocurría, y las únicas explicaciones que teníamos realmente eran las de Hong-Jun de vez en cuando, ya que sabéis que Hong-Jun tiene mucha implicación en la historia y el lore de 80s. Pero esto no terminaba de ser una explicación como tal que lo confirmara, así que cuando apareció el primer White Man nos quedamos flipando, y recordemos que fue en enero de 2020 para así poner final a toda la era de Treasure y comenzar con esa introducción al siguiente enví, que creíamos que en ese entonces que iba a ser el siguiente enví, con la intro de la que ahora conocemos como canción llamada Sector 1, que no salió hasta la era de ahora en 2022 The World. Precisamente tratando este tema tenéis mi último vídeo en el que explico y doy teorías de qué pasó con esta canción, por qué tardó 2 años y medio en salir. Recordar también que esta fue la primera aparición de una introducción de otro enví o otra canción futura al final de los envís de 80s, ya que como sabéis en la era Zero Fever se volvió una costumbre continuada. Pero ¿qué razón llevó al White Man, al que entonces conocíamos como White Man, a aparecer en ese final del enví de Answer? Y es que 80s, si recordamos, estaba en ese mundo de maravilla o mundo de Wonderland, pero el White Man, por lo que vemos, llegó tarde. Llegó cuando ya el pacto de Answer y todo lo que ocurría en ese enví ya había ocurrido y ya se habían marchado, y veíamos que el White Man interactuaba con los restos que habían en ese lugar, y fue entonces cuando 80s empezó a divagar de quién podría ser ese White Man, ya que esto chocó de lleno con las teorías de los Utopian 80s, los cuales no es que estén del todo confirmados, pero sí es real que existe una versión blanca de los chicos. Pues en ese entonces empezamos a pensar, o este White Man es uno de los Utopian White 80s que se tapó la cara porque iba por ellos, porque quiere ir en contra del pacto y en realidad los White Man son malignos, o que uno de los White Man quería ir en contra del pacto de los 80s con los piratas oscuros porque iba en contra de las ideas de los Utopian White 80s. Todo esto, repito, eran teorías. Pero realmente en ese entonces lo único que podíamos intuir o teorizar era que ese White Man se parecía mucho, una mezcla entre Yeonho y Mingi por la vestimenta, pero sobre todo se parecía a Mingi por la altura. Se teorizaba mucho con esto, que luego veíamos en muchas actuaciones ciertas similitudes con los zapatos, pero que ya os adelanto que al final esto no sirvió para nada porque la respuesta era otra. También existían las teorías de que este White Man era Maddox, el cual, siendo artista también de KQ Entertainment, podría formar parte de la historia de 80s, y de hecho ya actualmente es el vocalista que habla y trata las introducciones de los álbumes de 80s, y había sacado un enví en el cual veíamos muchas referencias que podía estar relacionado con el universo de 80s y el White Man. De hecho tenéis, recuerden, un vídeo dedicado que hice hace mucho tiempo a esta teoría. Pero posteriormente por fin conseguimos saber quién era este White Man gracias a los textos de las versiones diario de los álbumes de la era siguiente, la era Zero Fever. En
esta era por fin conseguimos saber qué era el White Man, y es que no era uno solo, ya que eran varios. Porque esto eran los androides, conocidos con este nombre. No era solo uno, eran varios, y eran una especie de soldados androides dedicados a proteger las ideas del gobierno, que no permitían las artes y la propagación de cualquier tipo de idea que pudiera distraer del trabajo y obligaciones a la población. Ellos eran los encargados de ir en contra de todas las personas que intentasen fomentar, como he dicho, el arte, y en ese entonces entendimos el peligro real que tenía 80s en este mundo, ya que fueron los culpables de atrapar a Yosan, por ejemplo, entre otras cosas. Y en la era de Zero Fever vimos de nuevo la aparición al final del MV de Fireworks, ya que aparece de nuevo el androide blanco al igual que en el final del MV de Answer, pero tampoco ocurre nada más allá. Al igual llega tarde y se encuentra con el lugar donde estaba ocurriendo el final del MV de Fireworks, y ya era demasiado tarde y no conseguía atraparlos. En este caso hay que decir que fue un poco decepción, al menos por mi parte, ya que en los envíos veíamos que era uno solo e imponía mucho que fuese uno solo que iba por ellos y no sabíamos bien de dónde venía, y el hecho de teorizar con que podía ser uno de ellos, uno de las versiones blancas, que podía ser otra persona, que podría ser Maddox, etcétera, creaba mucho hype, el cual se explicó simplemente con que eran varios y eran androides que iban a por ellos. La verdad es que hubiese sido mucho mejor, en mi opinión, introducir en el final del MV de Fireworks, ya que en esta era de Zero Fever sí se conoció que eran androides y eran varios, pues hubiese estado mejor introducir a varios androides blancos y que a la gente, a 18 le explotara la cabeza, porque ya no era uno solo como en el final de Ansel, sino que eran varios. Pero de hecho esto sí ocurrió porque después del comeback de Fireworks vino el Kingdom. En estas actuaciones del Kingdom vimos por fin en el final, en la actuación, precisamente lo que estaba comentando yo ahora. Pudimos ver de verdad que el White Man, a pesar de que aparece uno solo de nuevo al principio, recordando ese final de Answer, aparece con las cadenas y demás, en la hora de la verdad hay varios androides blancos que son los que se enfrentan contra 80s y los piratas oscuros. De hecho, esto puede hacer entender que hay un White Man líder, que es el que lleva las cadenas, el que aparece en Answer, el que aparece en Fireworks, que es como el cabecilla del grupo, y quizás esto podría explicar por qué solo aparece uno al final de estos envíos, pero realmente hay varios androides. Aquí pudimos ver por fin el enfrentamiento, y de hecho vimos una cosa curiosa que todavía no ha ocurrido, y es que 80s y los piratas oscuros se enfrentan, como ya he comentado en varios vídeos de teorías, y acaba ganando 80s. Esta batalla parece que los piratas oscuros y los androides acaban derrotados, y tiene pinta de que en el futuro de esta era de War vamos a ver cómo 80s consigue ganar la batalla y quedar como reyes del mundo y poder liberar las artes, abrir los ojos, romper el muro y toda la simbología que tiene, por ejemplo, el comeback de Guerrilla. Recordemos que la actuación de Ridenta fue un spoiler claro de lo que vimos ahora en el enví de Guerrilla, y que la actuación de Answer venía después de Ridenta, y que es muy posible que esto acabe ocurriendo en la era de World. Recuerden que esto lo dije en mi vídeo de teoría sobre el enví de Guerrilla, pero lo vuelvo a repetir ahora porque me parece muy interesante. Pero vamos con la cuarta aparición, ya que estamos tratando la era de World y el enví de Guerrilla, con la última aparición que hemos tenido de este White Man androide blanco, ya que por ahora en el enví de Guerrilla, a pesar de que lo esperábamos y queríamos verlos, como no, yo lo quiero ver en cada enví prácticamente, solo vemos su aparición en el mensaje que envía 80s a través de las pantallas al mundo, dejando claro que no deben hacer caso al gobierno, que deben rebelarse, todo este mensaje tan conocido ya, y que deben abrir sus mentes, romper ese muro simbólico y comenzar a ser libres de verdad. Es por eso que la era nueva se llama The World, ya que quieren realizar un cambio importante en el mundo entero y en la sociedad. Por lo tanto, es muy probable que ya conozcamos incluso el final de los androides blancos sin que haya ocurrido del todo, o que sin que haya ocurrido todavía en esta era de World, pero todo lo que pueda ser diferente a lo que he comentado y lo que vimos en el Kingdom ya sería una gran sorpresa, y no me parecería mal, la verdad. Pero debo de admitir que fue muy bonita toda esa época en la que no teníamos los textos de las versiones diarios y teorizábamos, pero sí se agradece muchísimo una explicación clara y canon que nos llevara a entender todo mejor. Para finalizar voy a resumirlo muy rápidamente, y es que no existe un White Man.
existen los androides, aunque es posible que haya entre estos androides uno en concreto que sea como el líder de los demás y que por eso en ciertas ocasiones, como el final de estos dos envis de Ansem y Fireworks, apareciera uno solo. Sin más, recuerden que tengo muchos vídeos de teorías hablando el lore, hablando de detalles de la historia de 80s, y a partir de ahora también voy a subir muchos más vídeos de este estilo tratando el lore con lo que sabemos y conocemos del contenido hasta día de hoy. Les recuerdo que si sale cualquier cosa nueva en la era de War, intentaré actualizar este vídeo en un futuro o a través de los comentarios, y es muy importante vuestra interacción con este vídeo, así que por favor compartan el vídeo con más 80s que les pueda interesar la historia de 80s o tenían esta duda de quién era el White Man, o simplemente puedes dejar tu opinión y tus teorías en los comentarios que las leeré encantado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, recuerden que se pueden unir al canal también para hacer destellos azules y nos vemos muy prontito. Chaito, chaito, chaito. 다시 내 곁에 잠들겠죠 너의 품에 잠든 난 마치 천사가 돼